Feliz domingo para todos, muy buenos días y bienvenidos al programa de Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Estaremos hablando acerca de diferentes temas de inmigración y le damos la bienvenida a nuestra abogada favorita. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gina. Muy bien, encantada de estar contigo este domingo para hablar de nuestro tema favorito. Así es, un programa bien informativo acerca de inmigración con las preguntas que ustedes, los radioescuchas, le han estado mandando a la abogada Carolina Antonini. Pero antes de empezar, por favor, abogada, le voy a pedir que nos dé su número de teléfono, dirección y toda la información para las personas que quieran hacer una cita con usted. Con gusto. El teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway en Atlanta. Estamos sobre la Buford Highway, en el edificio que queda directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Presentemente estamos en el piso 8, aunque Gina, creo que tú sabes que este año nos vamos a mudar al piso número 5, porque estamos expandiendo, no es tanto correcto la palabra, estamos uniendo nuestras oficinas porque presentemente nos encontramos en 2 pisos. Entonces, en este momento estamos en el piso 8, los próximos varios meses nos vamos a encontrar en el piso 5, pero en fin de cuentas, para venir a mi oficina hay que hacer una cita previa. No estamos permitiendo que nadie entre sin cita por el COVID. Para venir a nuestra oficina tienes que tener máscaras, tienes que tener cita previa, etcétera. Puedes también hacer una cita para hablar conmigo por teléfono, para hablar por medio de video. Puedes visitar en la página web www.hablandoconcarolina.com o antoninicohen.com. Y de nuevo, 678-956-8600. Puedes de nuevo hacer citas de cualquiera de esas maneras y mirarnos para hablar acerca de tu caso migratorio. Así es, porque inmigración, haya COVID o no, eso continúa, ¿verdad? Siempre. Bueno, tú sabes que me da mucha risa porque todo el mundo ha estado aparentemente trabajando de su casa, Sí. no trabajando, lo que sea. A mí, por buenas o por malas, estos últimos 2 años han sido un trabajo horrible. No ha parado mi trabajo, no ha parado mis cortes, nada de eso ha parado para nosotros. Las cortes de inmigración que pararon fueron las cortes no detenidas, pero las cortes de personas detenidas nunca pararon. Las cortes de inmigración han comenzado de nuevo. Yo he tenido muchas audiencias de inmigración, aunque las audiencias generales no han comenzado. Hemos tenido audiencias individuales. La semana pasada estuve en la corte 3 veces, la semana antes de eso creo que fueron 3 o 4 veces. Wow. O sea, mi calendario no ha bajado, no ha parado, y la inmigración definitivamente no ha parado de adjudicar ni casos de corte, ni casos de inmigración, ni casos en los servicios, centros de servicio, ni las oficinas de visa de violencia doméstica, ni de víctimas, ni los centros de deportación, detención, nada de eso ha bajado para nosotros, así que tristemente eso significa que todo el mundo tiene que lidiar con sus casos y no puede dejarlos abandonados. Así es. Abogada, una de las cosas que nos sucede a muchos, ¿verdad? Durante nuestras vidas es que cambiamos de dirección y pues puede ser algo muy sencillo, no, me cambié de dirección, que no afecta por decir algunas cosas, por ejemplo, la luz, el gas y todo eso que puede hacer un cambio uno, pero nunca le ponemos atención al cambio de dirección o no siempre se le pone esa atención que se necesita para un caso de inmigración, por ejemplo. Yo creo que es importante hablar de eso porque se escucha muy sencillo, ¿verdad? Ya cambié de dirección, ya vivo en otro lugar. Pero cuando se trata de inmigración, esto es una de las cosas más importantes. Háblenos acerca de esa importancia. Si tú supieras, en los años que yo llevo practicando la inmigratoria, la cantidad de casos que yo he tenido que manejar, casos que he tenido que ver, donde el hecho de que la persona no hizo el cambio de dirección, lo hizo tarde, sí lo hizo a tiempo, pero inmigración no lo computó a tiempo, no lo hizo bien, lo hizo en el lugar equivocado, asumió cosas, no recibió el correo, etcétera. La cantidad de veces que la persona ha perdido oportunidades, ha ganado oportunidades por haber hecho las cosas bien, todo por el simple cambio de dirección. Un cambio de dirección es tan importante porque
Antes del cambio de la ley de la reforma migratoria del 96, inmigración tenía el peso de comprobar que ellos habían contactado al inmigrante y habían enviado al inmigrante la correspondencia que tenían que mandarle. Y si inmigración no podía comprobar que habían notificado al inmigrante de X, Y o Z, entonces no podían sostener una negación, una deportación, etcétera. Pero en 1996, con la bendita reforma migratoria que firmó Clinton, una de las cosas que cambió, que yo creo que nadie en realidad se dio cuenta del inmenso impacto que iba a tener en las comunidades migratorias, era que el gobierno ya no tenía que comprobar que ellos enviaron correspondencia y la persona la recibió. Ahora el peso de eso caía a hombros del inmigrante, lo cual significa que todo lo que el gobierno tenía que comprobar es que ellos mandaron la carta por correo normal a la última dirección que el inmigrante les da. Y si el inmigrante no puede comprobar que ellos le dieron al gobierno, a la oficina de gobierno apropiada, su dirección a tiempo, dos cosas iban a pasar. Uno, la persona puede ser penalizada por no dar un cambio de dirección al gobierno apropiadamente y a tiempo. Y dos, el hecho de que la persona no dio un cambio de dirección o no la dio a tiempo, le da al gobierno todo el poder de denegar, deportar, hacer lo que le dé la gana con este caso. Entonces, las consecuencias de no dar un cambio de dirección apropiado, darlo a tiempo y darlo a la agencia apropiada, como tiene que ser dado, porque tú sabes que todo con inmigración tiene que ser hecho como tiene que ser en el formulario apropiado, etcétera. Entonces significa que tú después de haber esperado tantos años y hacer tanto trabajo, tú puedes perder todo por un bendito formulario, por haberlo sometido mal, en el lugar inapropiado, etcétera. Abogada, no hace mucho tiempo estaba hablando con una persona que conozco, me estaba comentando acerca de su caso de inmigración y esto que estamos hablando de acerca de la dirección. Dice que ella fue a la oficina de correos, hizo el cambio como se supone que debe hacerse allí, se hizo el cambio. Ella no notificó a inmigración pensando que ya había hecho el cambio en la oficina de correos. Resulta que inmigración jamás recibió el cambio y ahora ella está en una situación pues complicada porque inmigración nunca lo recibió. Entonces, eso es algo que yo he escuchado muchas veces, Gina, y la razón por eso es que muchas veces, en el pasado especialmente, cuando uno le daba el cambio de dirección a la oficina postal, eso era suficiente para que entonces la oficina postal le anunciara el cambio de dirección a todas las agencias de gobierno. Y con el cambio de dirección en la oficina postal era suficiente para que ocurrieran dos cosas. Uno, para que la oficina postal enviara cualquier correspondencia que llegara a tu dirección antigua, te la redactara a la nueva dirección y le notificara al lugar donde te estaban mandando las cartas que tú tenías una nueva dirección. Entonces, en el pasado eso era lo que ocurría, cuando las cosas eran más simples, ¿verdad? Pero igual que los automóviles y las cocinas y las recetas de comida y la vida, todo en este mundo se ha puesto mucho más complicado. Así es. Y hace muchos años que dos cosas ocurrieron. Uno, la oficina postal ya no te envía el correo a la nueva dirección, con muy pocas excepciones. Y número dos, ya no le anuncia a los lugares donde te mandaron a ti el correo cuál es tu nueva dirección. No lo hace porque el volumen es demasiado grande. Adicionalmente, hay ciertas compañías, ciertas oficinas de gobierno, las cuales desde un principio, aún antes cuando las cosas eran antiguamente como eran, donde hay una prohibición, donde no se pueden enviarte a ti el correo a la nueva dirección ciegamente. Inmigración siempre era una de esas agencias. Entonces,
el hacer un cambio a la oficina postal no es hacer un cambio con inmigración. Uno piensa que debería hacerlo porque después de todo es el gobierno federal. Claro. Inmigración es una agencia federal. Sería muy lógico que si tú le das un cambio de dirección al gobierno federal, todas las agencias federales deberían recibirlo, ¿verdad? Que debería ser algo central, donde tú le das esta dirección al gobierno federal y entonces el IRS, la inmigración, todo el mundo lo debería tener. Pero la realidad es que nuestro sistema no está diseñado de esa manera y la razón de eso es que nosotros en este país valoramos la privacidad y el derecho que nosotros tenemos a la privacidad. Y nosotros hemos peleado fuertemente para evitar que el gobierno federal tenga la información de todo ciudadano centralizada. Muy bien. Y como nosotros hemos peleado fuertemente para evitar que el gobierno federal mantenga la información centralizada de todo ciudadano, al punto que ni siquiera tenemos identificación federal, como lo tienen muchos países que tienen como la identificación nacional, una tarjetita nacional, cédula nacional. Nosotros no tenemos eso aquí, porque nosotros peleamos contra que el gobierno federal mantenga información centralizada de los ciudadanos. Eso no existe aquí. Por lo tanto, si tú te mudas, tú tienes que notificarle a las agencias federales con quien tú tienes asuntos. El IRS, los bancos, la inmigración, a cada agencia individual tú tienes que notificarles. Y hay agencias con quien tú no tienes negocio. Entonces, es sumamente importante que las personas no asuman que porque simplemente le dieron a la oficina postal le va a anunciar a inmigración. Eso no va a ocurrir. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de los casos de inmigración que tienen que ver con el cambio de dirección. Abogada, por ejemplo, usted dice que cada agencia y cada cosa, por ejemplo, el banco, a todo hay que decirle, ¿verdad? Separado, pero por ejemplo, si es la agencia de inmigración y también la corte, que están, pues, que tienen mucho que ver, eso también es completamente diferente, ¿tiene que hacerlo diferente o en este caso sí se puede hacer junto? Entonces, esa, a pesar de que nosotros vemos y pensamos en la inmigración siendo la misma cosa, no lo es. No lo es porque son no solamente departamentos diferentes, sino que dentro de los departamentos que son iguales, son agencias dentro de del departamento que son diferentes. Entonces, por ejemplo, la Corte de Inmigración, si tú estás en proceso de deportación, está bajo lo que es el Departamento de Justicia. Pero si tú estás recibiendo la residencia o aplicaste para la residencia frente de inmigración normal, eso está bajo el Departamento de Homeland Security, que es otra agencia completamente diferente. Si tú tienes una aplicación para hacer el proceso consular, o sea, para aplicar para la residencia fuera del país, si estás para esperar tu cita para ir a Ciudad Juárez, por ejemplo, y tú estás lidiando con un lugar que se llama el Centro de Visa Nacional. Eso está bajo del Departamento de Estado. El Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Justicia, son como ministerios o lo que se llamaría en muchos países completamente diferentes. Tú no puedes utilizar un formulario para satisfacer a los tres. Los tres tienen sus formularios y requisitos y maneras de hacerlo. Adicionalmente, dentro de cada ministerio o agencia, depende de donde tú estés, pueden haber procesos y formularios específicos, depende de donde estés. Por ejemplo, si tú estás enfrente de la Corte de Inmigración y tu caso está no enfrente del juez, sino que ya tú estás en apelación enfrente de la Corte de Apelación Migratoria, lo que se llama el Board of Immigration and Appeals, el BIA. Tú tienes que hacer un formulario que es el formulario que va hacia ellos, ¿verdad? Hay un formulario específico para ellos y no el que va enfrente del juez. Entonces, aún así, dentro de cada
lugar, depende de donde tú estés. A lo mejor tú tienes casos múltiples. A lo mejor tú tienes un caso enfrente de inmigración, el CIS. A lo mejor tú tienes un caso enfrente del NBC. A lo mejor tú tienes un caso enfrente de la Corte de Inmigración. Y cuando tú te mudas, tú tienes que hacer múltiples cambios de dirección. Depende de dónde tienes tu caso pendiente y enfrente de qué agencias. Abogada, si una persona tiene una cita en la Corte de Inmigración, ¿verdad? Y se cambió de dirección e hizo todo lo necesario para hacer ese cambio y aún así le mandan cualquier papel o documento a la vieja dirección y vamos a decir que no va a la cita, ¿qué pasa con eso? Entonces, cuando una persona manda un cambio de dirección a cualquiera de estas agencias y estas agencias le mandan una cita y la persona no se aparece, lo que va a pasar es que esa persona normalmente va a ser negada en su ausencia. Entonces va a recibir una negación, a lo mejor no la va a recibir porque a lo mejor se la mandan a la dirección antigua. Exacto, ¿verdad? sí. O a lo mejor se la mandan, a lo mejor la negación sí se la mandan a la dirección buena. Es así, ¿verdad? Sí, eso ha ocurrido. Yo he tenido personas que se han dado cuenta de que tienen una orden de deportación o que fueron negadas cuando estaban en mi oficina, ni siquiera lo sabían. Y entonces pedimos una copia del récord nada más para encontrar de que, por ejemplo, estaban en proceso de deportación. No lo sabían, porque inmigración les mandó la carta de negación a la dirección antigua. La carta de negación tenía anexa que ella una orden para ir a la corte, la cual no recibieron porque la mandaron a la dirección vieja. A la corte les mandó una notificación para ir a la corte a la dirección vieja. Cuando no se aparecieron a la corte los ordenó deportados y mandó una orden de su deportación a la dirección vieja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás en proceso de deportación y no vas a la corte porque te mandaron una notificación a tu dirección antigua, vas a ser deportado en tu ausencia. Si tenías una cita con inmigración y no fuiste, te van a dar una negación por no haberte ido a la cita. Es problemático porque no solamente vas a ser negado, en un caso de corte vas a ser deportado. Cuando tú tienes una orden de deportación, ICE te puede recoger y te puede echar del país. Encima de eso, las deportaciones, como tú sabes, hemos hablado aquí previamente, tienen penalidades. Una persona que tiene una orden de deportación de un juez de inmigración tiene una barra de 10 años contra de regresar. Lo peor de todo, Gina, es que cuando una persona es deportada y tiene una barra de 10 años contra de regresar, vamos a decir que ICE te agarra y te echa del país. Yo puedo normalmente pedir un perdón de esa deportación, de esos 10 años, pero si te deportaron en tu ausencia, porque no te apareciste a la corte, de esos 10 años, los primeros 5 son sin poder regresar, porque no fuiste a tu corte. Ahora, pero mira qué chévere esto. Vamos a decir, por ejemplo, esto no tienes que estar fuera del país, pero vamos a decir que tú diste un cambio de dirección, inmigración no lo notó, te pusieron en proceso de deportación, te ordenaron deportado, tú ni idea. A las 5 de la mañana se aparecen unos agentes de inmigración en tu casa, te arrestan, te llevan, te echan a tu país y tú te quedaste loco porque tú no sabías qué fue lo que te pasó. Tú estabas tomando café y de repente tú estás en un centro de detención y antes de que nadie pueda llamar por teléfono y hablar con alguien, tú estás de regreso en El Salvador. Sí. Ni idea qué te pasó. ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? ¿Te vas a agarrar y te vas a regresar ilegalmente? No. Tú vas a hablar, vas a tener una cita por video o teléfono conmigo y nosotros vamos a pedir una copia de tu archivo. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos evidencia de que tú diste un cambio de dirección y a ti te deportaron en tu ausencia, sin haber ellos notado tu dirección, sin haber ellos dado a ti notificación de tu proceso de deportación, fue error de ellos, tú dices tu cambio. ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer? Yo voy a poder hacer una moción de reapertura de tu caso porque ellos te deportaron en error, ellos no te mandaron notificación, fue ellos quienes fallaron.
tú hiciste el cambio de dirección, tú le diste el cambio y ellos no lo notaron, tu caso va a ser reabierto y ICE, la misma gente que te arrestó, te va a tener que dar a ti una hoja para que tú regreses por la puerta de enfrente, para que tú regreses a los Estados Unidos porque ellos te deportaron ilegalmente y tú vas a poder regresar. Para estar bien seguros de cómo hacer este cambio y que no pase eso, porque muchas veces hacemos un cambio y vamos a decir que perdemos el papelito o algo. ¿Cómo se hace en realidad un cambio de dirección donde uno diga, yo tengo esta evidencia de que sí lo hice? Exacto. Entonces, mira, esto no es tan difícil, particularmente ahora que tenemos teléfonos, ¿verdad? Muchas veces a la gente se le perdía papeles y cosas así, y yo entiendo, pero esto no es tan difícil hoy en día. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú estás lidiando con inmigración, el mismo lugar donde tú haces tu aplicación de residencia, la petición de familia a familia, la visa U, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay un formulario que se llama el AR11. Por ejemplo, cuando tú tienes una aplicación pendiente con USCIS y tú vas, USCIS tiene una versión en español y tú pones cambio de dirección y te dice, llena este formulario. De las aplicaciones que tiene USCIS, hay cambios de dirección que tú puedes hacer en línea, en su website. Y tú puedes hacerlo en su website y te dan a ti una confirmación. Tú puedes sacarle una foto a esa confirmación, guardarlo en tu teléfono, quizás enviarle una copia de esa foto a otra persona o un archivo donde tú puedas tener eso guardado seguro. Hay ciertas aplicaciones donde tú tienes que imprimir ese formulario y mandarlo por correo. Pues tú imprimes el formulario, lo llenas, le sacas una foto, lo mandas por correo certificado, a ese recibo del correo le sacas foto, esas fotos las guardas. Ahora, a la corte es un formulario completamente diferente. Se llama el E33. Y eso tú lo tienes que o entregar a la corte o mandar por correo certificado a la corte. Y de nuevo, si lo entregas a la corte, tú vas a la corte, lo vas a entregar, vas a mantener una copia y te van a estampar tu copia. Y tú vas a sacar una foto a eso para mantenerlo por eternidad. O le vas a sacar una foto y una foto a la estampa del correo para también tener comprobante de eso. Si se va a mandar algo así tan importante, hay que darle la importancia, hay que pagar más, poquito más, pero puede tener su tracking number en vez de nomás poner una estampilla y mandarlo. El que mande cualquier cosa a inmigración por correo regular es un tonto. Lo digo, te lo voy a decir y lo voy a decir 1000 veces. Si tú tienes que hacer algo con inmigración, permiso de trabajo, una aplicación, enviar documentos que te pidieron, mandar un permiso, un cambio de dirección, y tú lo pones en un correo normal con una estampilla no cualquiera, Sí. y lo pones en un buzón, o se lo pones en el correo, y te vas, volteas y te vas, y piensas que tu vida está bien, eres un loco, eres un tonto o eres un loco tonto. ¿Por qué? Porque si tú has tenido cualquier experiencia con el correo postal últimamente, tú entiendes que el correo no llega, lo dejan donde el vecino, se lo come el perro. No hay nada más importante para nosotros que la vida migratoria. Sí. Tú no vas a tener trabajo, no vas a tener vida aquí, no vas a estar con tu familia, no vas a tener salud si tú no tienes papeles. A mí no me importa si te cuesta un poquito más. ¿Qué te cuesta a ti pagar $9 para mandar eso? Yo sé que cuesta, porque yo entiendo que esto cuesta, pero tú tienes que mandar esto por correo especial. Ahorita mencionó algo que me llamó la atención. Dice que si, por ejemplo, una persona tenía que recibir una cita, vamos a decir, en la corte y se la mandan a una dirección equivocada, pues ya, y si uno hizo el cambio, pues qué bueno, ¿verdad? Ya tiene por lo menos algo con qué pelear. Y hay personas que no hacen los cambios de dirección, pero cuando no pasa nada de esto, abogada, y a la persona porque anda con mucho estrés o algo así, se le pasa la cita de la corte, ¿qué puede pasar? O sea, ¿ya definitivamente está en proceso de deportación o ya no hay absolutamente nada que hacer por un error que hizo? Exacto, entonces, con tal de que la persona actúe a tiempo,
hay la posibilidad de reabrir deportaciones o de reabrir cita. Entonces, el sistema de inmigración entiende que las personas son humanas. Yo he logrado reabrir casos de deportación cuando la persona comete un error honesto. Se dice, yo me equivoqué de fecha, yo pensé que era X fecha, se me pasó. Estas cosas pueden ocurrir. El problema es, Gina, cuando la persona no busca ayuda a tiempo. Porque una moción de reapertura, por razones excepcionales, por ejemplo, me equivoqué de fecha, se me pasó la fecha, pensé que era otro día, cometí un error. Esa moción de reapertura tiene que ser hecha en menos de 90 días. Y mientras más significante es el error, entonces un poquito más de tiempo puede ocurrir. Entonces, lo más importante en estos casos es hablar con su abogado para ver cómo se puede abrir el caso, ¿correcto? Absolutamente, se hace una moción de reapertura y de nuevo, la moción de reapertura puede ser basado depende de la situación. Quizás tú estabas enfermo, quizás alguien estaba muy enfermo, algo cercano a ti. Quizás habías tenido una muerte en tu familia, Dios no quiera. O sea, las vidas son complicadas. Tú sabes, pueden haber mil cosas. Lo que la corte normalmente no perdona es cuando una persona no actúa razonablemente rápido. Muy bien. Ya nos quedan unos minutitos, abogada, pero hablando de reabrir casos, ¿qué otras cosas pueden ayudar para que se abra un caso? Por ejemplo, ¿qué podría haber aparte de que se le pasa a uno una cita, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, una persona que ahora califique para algo que no calificaba antes, algún tipo de alivio o aplicación nueva. Okay. Puede ser una base para eso. Una persona quien fue víctima de una mala ayuda legal, así sea porque tuvo mala representación de un abogado o de alguien que se hizo pasar como abogado. Eso puede ser una base para una reapertura de caso, aunque sea una reapertura tardía. Si el gobierno abre una nueva ley, como por ejemplo cuando el gobierno abrió la ley de NACARA. La ley de NACARA permitió que las personas que tenían órdenes de deportación hicieran una moción de reapertura para reabrir sus deportaciones, para poder aplicar para la NACARA. Tristemente, la ley de NACARA no dio mucho tiempo para hacer esas mociones. También hay mociones que se pueden hacer pidiéndole a la fiscalía que ayude a uno a reabrir el caso, porque los fiscales de inmigración no tienen límites para reabrir casos de deportación. Y si el fiscal de un caso quiere ayudarme a mí por razones humanitarias o por cualquier razón que quiera a abrir el caso de una persona, puede hacerlo. Y también el juez de inmigración tiene poder sin límite de reabrir la deportación de una persona, y entonces hay situaciones donde un abogado puede pedirle al juez de que considere reabrir el caso de una persona si piensa que el caso de la persona merece ser reabierto. También es muy importante, Gina, antes de irnos, de que cuando ustedes hagan el cambio de dirección, y vamos a decir para las personas que dejan que otras personas lo escriban, que ustedes también miren el documento antes de firmarlo, lo revisen y se aseguren que está escrito apropiadamente. Y te lo digo por esto. Recientemente yo tuve el caso de una persona quien hizo un cambio de dirección. Este cambio de dirección lo escribió el oficial de inmigración en su entrevista, Sí. no la persona. La persona no revisó el cambio de dirección porque lo escribió el oficial de inmigración. El oficial de inmigración lo escribió mal. Sí. Afortunadamente para mi cliente, fue el oficial quien lo escribió, no mi cliente. Sí. Yo pude reabrirlo cuando yo demostré que fue el oficial de inmigración quien cometió el error, porque el oficial de inmigración se creyó que sabía todo el español. Bueno, como yo siempre digo, para cualquier caso de inmigración siempre hay que buscar a un abogado que tenga la experiencia, que sea profesional, que sea honesto, y qué mejor que la abogada Carolina Antonini para estos casos. Cualquier caso de inmigración. Abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por favor, nuevamente su información para la gente que quiera hacer una cita con usted. Con gusto, el teléfono es el 678-956-8600,
778-956-8600. Visítame en www.hablandoconcarolina.com. Puedes llamar a visitarnos a nuestras oficinas, 2751 de la Buford Highway. Ven a visitarnos en persona con cita previa. Tienen que utilizar máscaras. Nada más 2 personas son permitidas por cita. Con gusto te atendemos. Muy bien. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo, abogada. Chao.